Si yo te dijera fe país y no te digo nada más, ¿qué pensás que es? ¿Qué te imaginás? ¿Tener mucha fe en el país? Quizás energía, quizás algo que tenga que ver con el país. Pero te explico. Fe país es una sigla que significa fuentes educativas para la integración social. Y esto tiene que ver con una organización muy importante y muy interesante que se está desarrollando hace bastantes años y que yo quería presentarlo hoy ante ustedes porque me parece que es algo maravilloso. Puedo invitar, si me permiten, a su presidenta. Hola, ¿cómo estás? Mar- Hola, ¿cómo están? Marta Lescano, Qué presidenta de gusto. FEPAIS. Un gusto tenerte acá en nuestro programa, Marta. El gusto es mío, el gusto es mío. Bueno, no sé si escuchaste, yo estaba tratando de presentar Fe País solamente desde la sigla, pero la sigla incluso y el desarrollo de la sigla tampoco creo que alcanza a la tarea tan magnífica y que ustedes están haciendo. Entonces, contanos vos, ¿qué es Fe País? Bueno, nosotros trabajamos con la convivencia, ¿no? Ese es nuestro foco. Ujú, Y dimos en llamar convivencia positiva. ¿Por qué? Porque convivir siempre convivimos. O sea, ujú, desde que nosotros nacemos, convivimos, no solo con las personas, sino con la naturaleza. Estamos rodeados de objetos, hay claro. una interdependencia total. Ahora, ese modo de vincularnos, ¿cómo es? ¿Es positivo? ¿Es constructivo? ¿Es transformador? En el mundo Nosotros de hoy, creemos, el mundo de hoy sí, es bastante difícil, ¿no? De exacto, describirlo, exacto. menos Pero desde ¿por qué? nosotros. Ujú. ¿Por qué pensamos ¿Por qué? nosotros? Porque la educación ha formado personas más bien desde un mundo cognitivo, Ujú, podríamos llamarlo intelectual, si ha tenido buena ujú. educación de calidad, que trabaja con contenidos, Sí. no está trabajando con la otredad. Es decir, ¿qué nos pasa a nosotros cuando tenemos un problema? ¿Qué nos pasa a nosotros con los demás, con la convivencia cotidiana, con nosotros mismos, con la familia, en la pareja, con los hijos, cuando vamos al trabajo, en la escuela? O sea, es como que de ese tema no se habla. Todos los vínculos, fundamentalmente, hablamos. Todos los vínculos. Y fíjate que cuando yo me recibí primero de profesora en letras, fui a trabajar a una escuela. Claro, yo lo que había aprendido era letras clásicas, mucho Ujú. latín, mucho griego, literatura. Yo Mm. amaba eso y lo sigo amando. Pero cuando yo fui a la escuela, me acuerdo siempre, una escuela, una localidad muy pequeña, que había chicos que venían de otros países, de Bolivia concretamente, que trabajaba, la familia trabajaba la tierra, Ujú. chicos que prácticamente no hablaban, no se comunicaban. Yo digo, pero estos chicos, ¿cómo van a hacer el secundario? ¿Cómo van a poder leer una poesía en voz alta, compartir con los demás? Fue como un golpe muy grande entre todo lo que yo había aprendido y lo que era la realidad del contexto situado, como decimos Ujú. nosotros los educadores, ¿no? Era una realidad Claro. totalmente ¿En qué localidad diferente era? y, claro, Mateu está cerca de Ujú. Escobar. Ah, mira. Eso fue ahí es donde nació un libro con una colega que se llamó Para comunicarnos, Ujú. que no nació como libro, nació como propuestas reales. Nosotras nos encontrábamos los fines de semana con esta colega y Silvina Lombardo, que lamentablemente ya no nos acompaña, no está con nosotros. Ujú. Y entre las dos pensábamos, ¿qué los haría felices? ¿Qué los pondría contentos? ¿Qué les gustaría leer a estos chicos? En un contexto, ¿no? de situación en donde los chicos no habían leído mucho, en donde apenas se expresaban. Y entonces empezó como una cuestión así de vincular los medios
con textos cortos y no tanto la gramática, por así decirlo, que en ese momento era furor, ¿no? No porque despreciáramos a ella justamente, sino porque necesitábamos que primero se comuniquen para poder aprender. Ujú. Así O que sea, fue una directamente no preocupación. tenían interacción entre ellos. O sea, muy poca interacción. No, ellos además porque ahí empecé a estudiar su cultura, o sea, la cultura de donde venían, hablando con Ujú, los padres, las familias, conectándome a través de ferias, por ejemplo. ujú. Era una escuela, lo que llamamos acá escuela rancho, ¿viste? Esas escuelas que Sí, sí. literalmente un día nos pasó, se nos cayó el techo. Mm, Entonces siempre estábamos como juntando fondos para ver si podíamos mejorar esa escuela. Y así conocí a la gente. La gente, recuerdo siempre que me traía fruta, verdura, en agradecimiento a lo que yo hacía con los hijos, ¿no? Mi claro, esfuerzo realmente claro. era, necesitaba yo crear el vínculo no solamente con los chicos, sino con la familia y entender la cultura del respeto. Porque a veces ellos no hablaban, pero no era porque no sabían algo, No, sino por el respeto sí, que sí. le Tiene una implicaba el forma otro. muy especial de respeto, sí, sí. Exacto, exacto. Y bueno, entonces digamos que ya desde el inicio de mi profesión, yo me recibí a los 21 años, te imaginas, tengo 65, voy a cumplir ahora. Ujú, Eh, Amé siempre la literatura, pero también como la educación como un servicio, ¿verdad? Pero de ujú, mucha calidad, de mucha claro. calidad. No Y como para no como eso una herramienta elitista de superación solamente, sino como una herramienta de transformación social, digamos. de transformación, de inclusión, de derechos, Claro, de claro. equidad verdaderos, ¿no? Ujú, No se trata de incluir por incluir, sino de incluir realmente, algo que a mí me preocupa siempre mucho, por lo menos en mi país y en otros países, ujú, que haya chicos que no vayan a la escuela, por ejemplo. Eso sí, para mí es inadmisible. claro. ¿Por qué? Bueno, hay un índice de deserción escolar muy fuerte por diferentes razones, digamos, y principalmente por una política educativa, porque un chico no habría que, no tendría que tener posibilidad de no ir, digamos, de alguna manera. Exacto. Por eso también, bueno, una vez que empecé a trabajar con esos libros, em, ya un día, ya viendo, ya era muy reconocida acá en mi país, con los libros, salía a todas partes, conocí mucho la Argentina, con esos libros para comunicarnos, pero yo veía que donde nosotros íbamos había distintas problemáticas, Ujú, diferentes, que claro. es un país muy vasto y como todo no se podía tomar del mismo modo, pero un día entrando en una escuela ya como capacitadora de docentes, me encuentro con un chico que había incendiado un aula. Mm, Yo digo, ¿qué edad tiene el chico? 6 años. Digo, 6 años e incendió un aula. ¿Qué le pasa a este chico? Yo como capacitadora, la verdad que no podía entrar en las clases. Mi trabajo era claro, con los docentes. específico con los docentes y fuera del aula. Pero le pedí a la docente que me dejara entrar al aula de ese chico para ver qué era lo que estaba pasando. Era una escuela muy compleja en donde faltaban mucho los docentes, pero cuando vos empezás a indagar, pero ¿por qué faltan? Vos te das cuenta que hay un malestar en Ujú, ese espacio, que no ujú. es un lugar que uno diga, "Ay, qué lindo, me levanto a la mañana y voy ahí, estoy con mis Sí, sí, compañeros, sí. la paso bien con los chicos, Sí, serían creamos, maltratados. construimos". No, no, no. Y bueno, hay un montón de signos que te vas dando cuenta de que no es un clima, digamos, que Ujú, uno quisiera estar ahí. Y yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Por eso tanta ausencia, más allá de ujú, otras cuestiones. Bueno, la cuestión es que cuando voy al aula, ujú. yo ya sabía quién era el chico, ya me habían dicho quién era. Todos estaban escribiendo, porque era primer grado, ¿no? Claro. Y él no tenía papel, no tenía lápiz, no tenía nada. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Iba, ¿no? A un lugar y al otro, pegando, Molestaba, golpeando, molestaba. molestando, molestaba.
Perdón, y la Qué maestra sé no, yo. no se encargaba de darle un lápiz, un papel, algo para que él. Exacto, que eso es otro tema. Es Claro, mucho para hablar. El docente a veces tiene material, a veces no, y a veces tampoco está formado para crear un clima de armonía y de convivencia, en mm, donde se incluya en la convivencia la materialidad claro. de lo necesario. Bueno, la cuestión es que este chico, ¿qué es lo que hace? Yo le doy un papel y un lápiz y le digo que me escriba su nombre, que a mí me Ujú, interesaba conocer cómo se llamaba. ujú, Entonces él empieza a hacer un trazo y rompe el papel, lo tira ujú, y me dijo, yo no sé escribir ujú, y no tengo para escribir. Entonces ahí, bueno, ahí nació, vamos a decir, Fundación FEPAÍS, podríamos decir, ujú. porque ese día para mí fue un antes y un después. ¿En qué sentido? En el sentido de que nada es posible de hacer si no hay condiciones básicas, ¿no? Pero que eso no está vinculado solo a un niño, es al niño, a la docente, a la escuela, Claro, es claro. la familia. Yo me di cuenta que esa escuela, inmediatamente, como había muchos problemas de todo tipo, empecé a andar por el barrio de la escuela, a hacer como, a ver, ¿qué está pasando? Bueno, había, por ejemplo, residuos basurales, que le decimos nosotros acá, Ujú, al lado de la escuela. Veo que las docentes estaban manchadas, el agua estaba contaminada, mm, había roedores en esa escuela, ¿no? Roedores. Yo me joder, acuerdo que entré en un aula y digo, pero ¿y este olor? ¿Cómo soportan este olor? No, porque hay una rata ahí y no se puede tocar hasta que no venga alguien a sacarla. Entonces yo dije, bueno, no, no, esto es dar de vuelta. Está bien comunicarnos, pero es más que eso. claro. Bueno, así nace Fundación FEPAÍS, Fuentes Educativas para la Integración Social, Ujú, con una idea de que no era solo del lado de la literatura, es la literatura, la sociología, la psicología, la inclusión de los padres, de lo comunitario. Bueno, fue generándose una serie de ideas, de proyectos, de trabajo colectivo y a partir de ahí, bueno, empezamos a crecer de una manera que, no sé, ahora trabajamos en muchísimos países, ¿no? Con un modelo de convivencia comunitaria, ok. que es ¿Cuál es la tarea exacta? ¿Cómo exacto, se desarrolla sí. esa tarea? ¿Vos Mirá, por contactás un con lado, quién? ¿Con el gobierno? claro, ¿Con el ministerio? ¿Con bueno, quién se ese hace es la el tarea? tema que las organizaciones, nosotros pertenecemos a una organización de la sociedad civil, es decir, Ujú, son entidades ujú, que no dependen del gobierno, no reciben subvención del gobierno, ujú. por lo menos la nuestra, es totalmente independiente. Una ONG, digamos. Es una ONG, Ujú, exactamente, es no gubernamental. ujú, Lo ok, que eso no implica que nosotros no hayamos hecho algunos acuerdos con algunos gobiernos locales o con claro, claro, universidades o con escuelas. Nosotros necesitamos esas alianzas para claro. poder trabajar. Pero Aunque el sean una trabajo, organización sin fines de lucro, de todos modos necesitan alguna forma de sustentar todo el trabajo, ¿no? Ahora, el trabajo en sí, exactamente, ok, este caso que nos diste es un ejemplo terrible, pero que grafica un poco el panorama. Esto se debe haber multiplicado por cantidad de lugares sí. y en toda Latinoamérica, supongo, seguro. No sé si extienden fuera de Latinoamérica Sí, la, sí, nosotros trabajamos en países de África, de Asia, ok, y trabajamos con América Latina, sí. qué bárbaro. Bueno, y bueno, después, ahora contame, yo quiero saber dos cosas. ¿Cómo se internacionalizaron desde esta escuelita de Mateu, digamos, y esta otra escuela que después llegaste con la rata ahí en la esquina, hasta Sí, llegar a África, Asia y demás? Pero ese es un tema. Y otro tema que quiero saber es ¿cuál es la tarea específica? ¿Qué se hace? ¿Qué se juntan elementos, se lo llevan? ¿Se verifica que eso entre en acción? Porque a veces las donaciones caen en saco roto. claro, Hay muchos ejemplos
que me daba, tenía un amigo también humorista que contaba una carta que mandaba un maestro rural que había recibido un monitor de computadora en un pueblo Mm, donde no había electricidad. claro. Entonces, le escribí una carta al ministro explicándole que, bueno, que ellos paseaban el monitor en una canoa para que los Ay, chicos Dios. lo vean, pero que no tenían lo que hacer con eso, ¿no? O sea que él lo contaba, era una forma irónica quizás, pero muchas veces pasa que el material llega y no se distribuye o se distribuye mal o cae en saco roto. ¿Cómo es la tarea de llegar? Sí, nosotros tenemos, digamos, lo primero es que nuestro objetivo es formar personas, ¿no? Ya sea en Ujú, una escuela, ya sea en una comunidad, ujú. pero es lo educativo. ¿M? Pero Ok, por el otro lado, nosotros hacemos donaciones porque después de ese evento, de lo que te conté en la zona de Zárate Campana, ¿no? Lo sí, del incendio. Estamos hablando en la Argentina, lo digo porque sí, este sí, sí. programa después se ve en otros Se ve países. en todo el mundo, sí. Exacto. Si Entonces, Dios quiere. digamos, la idea fue en ese momento, yo creé un material didáctico que se llama La Rueda y uní a una serie de docentes con esta idea, que los chicos sean felices, que se alfabeticen, que aprendan comunicándose. Bueno, es un libro que tiene 35 páginas pensadas justamente para los chicos en ese mes que no les falte el conocimiento, que entre Ujú. en la familia, está pensado todo desde estas perspectivas. Eso es lo que nosotros donamos, un material que se puede también descargar. De la página nuestra se puede descargar todo en forma gratuita, Ajá, ¿no? De ajá. fepaís.ar. Pero esto es importante, esa es una donación. Nosotros no donamos dinero nunca, nuestra donación es siempre para lo educativo, en este caso estas revistas que Ujú, las produjo Fundación FEPAÍS y las está donando. Y por el ujú, otra parte, muchas veces hemos recibido y seguimos recibiendo muchos muebles que quedan, digamos, como, bueno, esto se tira, están nuevos por ahí, pero acá ya no sirven, de esto y de aquello, van a un depósito y esa gente me ha llamado para ver qué ujú. se puede hacer, van directo a las escuelas técnicas o Ajá. a espacios, digamos, donde se necesita recuperar algunos muebles y algunas cosas. Pero nuestra, digamos, nuestra marca es que en todas las cuestiones haya vínculos, haya convivencia, haya solidaridad y haya educación. El, Entonces, el material va, digamos, con esa dirección, ¿no? Que se exacto, pueda por lograr un ejemplo, vínculo, que se pueda lograr un vínculo educativo, un vínculo exacto, educativo y los alrededores. exacto. Mensaje potente. Sí, después, por ejemplo, a ver, te voy a mostrar que acá tengo unas revistas. eh, Te muestro una. Esta revista que se llama La Rueda siempre es un Ujú, proyecto, ¿no? En ujú, donde claro. todos, es una muestra de cómo podemos unir la literatura, las matemáticas, la historia, la cultura, con temas ambientales, sociales, culturales. O sea, lo importante de todo esto es que no es el contenido lo que importa, sino el vínculo con ese contenido, la Claro. relación que tengo o que abre mi mente, mi corazón y mi conexión con el mundo. Vamos a Entonces, contarle a la esto gente que el material va a los docentes. O sea, exactamente. para No, el que ellos, material, exacto, el material, la idea es que lo usen los chicos en las casas, claro, con sus claro. familias. Claro, pero el Por material eso va a va través de los merendero. docentes, tienen que estar preparados para poder hacer trabajar a los chicos con estas carpetas, ¿no? Exactamente. Esa es una propuesta, nosotros lo hemos hecho. Yo creo que en la Argentina casi todas las provincias hemos estado y estamos mandando todo el tiempo Ujú, este material. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros concretamente? Nosotros podemos ir a una escuela, siempre es presencial o siempre es a través del Zoom. Pero ujú. lo más importante es la situación que está pasando, que está atravesando una escuela, una comunidad, y trabajamos de esa situación
cómo transformar eso que les está pasando, que por ejemplo puede ser, te digo algo muy concreto, Sí, en Villa Yardino, en Córdoba. ok, Ellos nos llaman porque no tienen plantas, no hay flores, tienen un problema con la comunidad y ujú, esa comunidad vive del turismo. Si no hay plantas, claro, no hay turismo. Si no hay mira, belleza, no hay turismo. claro, Entonces, si la gente tira los residuos, si hay basurales alrededor, si, o sea, no se convierte en un turismo sostenible y no es elegido el lugar. claro, Bueno, entonces a partir de ahí no es lo que nosotros vemos que necesita la comunidad, es qué te pasa, qué estás claro. necesitando ¿Qué es lo de que parte de nosotros. parte de la necesidad de la comunidad? Ahora, la pregunta es, Siempre. ¿no hay un organismo que se debiera oficialmente ocupar de esto? Digamos, apoyar vuestra tarea o no hay alguien que esté a cargo de esa escuela que diga, bueno, o el intendente Villasardino, digo, no, no le interesa que su Bueno, ciudad, mira, en el caso de Villa Yardino, por decir, fue el Villasardino. mismo intendente el que organizó, o sea, nos preparó un lugar para los Ujú, talleres, ujú, porque nosotros trabajamos no solo la convivencia, los valores, los ujú, principios, ¿no? Sino también todo lo que tenga que ver con el ambiente, todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad, que claro, tiene que ver con las personas, con el planeta y con la prosperidad. ¿M? claro, Y por claro. supuesto con la paz. Está todo eso unido. El propio intendente de Villa Yardino se anotó y venía a los cursos. Y después esa misma metodología de unir a las personas, de ver cuál era el problema, de escucharse atentamente, de proponer, en lugar de pelearse, proponer distintas, porque hay que trabajar mucho con la comunicación no violenta. En lugar de pelearse y de echarse culpas y un montón de cosas, bueno, ¿cuál es la propuesta? Tenía que salir una propuesta. Y así hicimos un montón de cosas. En ese caso, el municipio dijo sí, presente. Pero en muchos casos, los municipios están como abrevados por otras causas, peleándose entre ellos, unos con otros, Ujú. en esas diatribas de las listas y de quién va y Sí, quién sí, no va. Y sí. nosotros observamos eso mientras Ustedes todo están el pueblo ajenos, está en ajenos. otros problemas, ¿no? Con el agua, con la luz, con que los chicos no pueden ir a la escuela porque no entra el micro, porque no hay los transportes, o sea, todo, nosotros estamos viendo todo eso y la gente vemos que están peleando con estas cuestiones, ¿no? Discutiendo sobre quién va a ir y quién La no. gente no, los dirigentes, digamos, sí. Exacto, están exactamente. Entonces, nosotros, nuestra función, Ujú, ¿cuál puede ser? Bueno, o damos cuenta de esto y somos de esas organizaciones que trabajan y que van y esto no hacen. Nosotros no elegimos ese lugar. No es porque no, nosotros no lo elegimos, no elegimos el lugar de la queja. Nosotros decimos, muy bien, acá, en este lugar donde la política no está dando respuesta, pero sí hay gente interesada en un cambio sin intereses ni políticos, ni religiosos, ni particulares, ni personalistas, sino ujú. con una intención clara de bien común, bueno, nos podemos unir y vamos haciendo cosas. Y de verdad se hacen cosas, independientemente de los gobiernos de turno. Y te voy a Bueno, dar un ejemplo. A mí me maravilloso. gusta dar ejemplos porque son cosas que vivimos. Sí, sí. En Capilla del Monte, ¿verdad? Muchísimas veces fuimos a Ujú, hablar con los gobiernos, a decirles y esto y aquello, y no hubo forma. ujú, Sin embargo, formamos un grupo en Bomberos Voluntarios de Capilla, formamos un grupo de promotores y ellos mismos ahora están haciendo protocolos de prevención de incendios, que es algo muy importante para esa zona porque es una zona en donde habitualmente por distintos motivos hay incendios. Entonces la gente de pronto tiene que salir, dejar todo y no está, ni siquiera se previno esa situación, ni tampoco saben qué tienen que llevar. Y ujú. eso lo estamos haciendo con la gente. Lo Espectacular. hacemos con la gente, independientemente de los gobiernos. Ujú. O sea, Bueno, lo ideal es es, importante hacerlo donde hay chicos de 6 años que prenden fuego bueno, la sala, ¿no? También. no, es Es un todo. buen programa para llevarlo ahí también. Ese chico no está incendiando el aula. No, no, no. Este Seco está pidiendo a gritos auxilio, ¿no? Lo que pasa que, Exactamente. bueno, en su grito no se da cuenta que está, y bueno, no es consciente, ¿no? De lo que está generando, ¿no? Pero bueno.
quiere decir que no encontró otra vía y otro elemento. También es entendible. No avalarlo, pero obviamente nadie le brindó otra herramienta para que él se hiciera notar. Aquí estoy. Bueno, esa Eh, es la idea nuestra. ¿Cómo transformamos las situaciones problemáticas, angustiantes, ya sea en lo personal, en lo social o en lo comunitario, en transformaciones positivas? Ese chico nadie le enseñó, ¿verdad? A manejar sus emociones, cómo decirlo. No hubo ningún tipo de acercamiento a Ujú, ver qué te pasa. Simplemente eso. ujú. ¿No? Y ¿Cómo? eso es lo que nosotros proponemos, un acercamiento más allá de la, o sea, al contrario, para nosotros la diversidad es un punto importante de encuentro porque es Ujú, ahí donde uno más tiene que verificar la convivencia. claro. Porque entre personas que piensan lo mismo, bueno, está No, bien, no hay está lo que todo hacer, bien. claro, claro. Exacto, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en algunos lugares no quieren nada de luz ni nada de agua porque quieren vivir con la naturaleza tal como está, y otras personas quieren que viven en el mismo lugar, pero que les pase la luz, que esto y que aquello? Ujú, Bueno, te digo, hay enfrentamientos. Lo que nosotros decimos es, bueno, vamos a poner un modo de comunicación conviviente en donde escuchamos a uno, escuchamos a otro y tratamos de que entre ellos, es un proceso que se llama mediación, claro. es un proceso muy importante, pero lo más importante es que nosotros les enseñamos a las personas que se forman como promotores de esta cultura de paz y de esta sostenibilidad, una serie de metodologías, de estrategias y de cuestiones para que las puedan llevar a los distintos lugares, vivan donde vivan, que digan, bueno, Ujú, en este lugar no es lo que yo pienso, es lo que la gente siente, lo que la claro. gente piensa. ¿Mm? Bueno, a veces, muchas veces también está el factor de que uno tiene que despojarse y aprender a despojarse de su propio pensamiento para poder compatibilizar con pensamientos diferentes, ajenos, a veces incluso contrarios a los de uno mismo, pero que puedan llegar a entender que la necesidad del otro está en otro lugar que no es el que uno. O sea, uno dice, ay, no, ¿por qué no se pone una cama de 2 plazas? Y, o sea, pero están durmiendo en el piso. O sea, empecemos, Porque uno ve, claro, exacto, uno ve desde su cultura, desde sí, su punto de vista. exacto. Y nosotros lo que tratamos de hacer, que por supuesto es un esfuerzo y es un trabajo, Ujú, porque el ser humano siempre elige lo más fácil, y lo más fácil es estar con gente que piensa como uno y por el otro lado ujú, mirar y juzgar de acuerdo a lo que es uno. Lo otro claro, es más complejo, porque el otro significa acercarme al otro, escucharlo, ponerme a estudiar, indagar, no llenarme de prejuicios ni de estereotipos y realmente vincularnos desde lo humano. Y esa es una tarea que es milenaria. claro. Milenaria me suena, este, ti- en Argentina decir algo milenario tiene hoy una connotación diferente, pero digo, entiendo lo que quiere decir. Es de muchos años, es de muchos años, una Sí, tradición de muchos años. es Eh, Buda, es el Tao, es claro, no tiene que ver Gandhi, con mi es ley, digamos, ¿no? no, 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 ok. no, 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 nada que Ahora, ver. pero digamos, sin tocar el tema específico, hace muchos años ya que se viene con una diferencia muy fuerte. En Argentina, pero no es solo Argentina, ¿eh? En No, todo el no, mundo, un exceso y que creíamos inocentemente que después de la pandemia íbamos a estar mejores, nos íbamos a mejorar como seres es humanos. verdad. Y yo creo que la pandemia sacó lo peor de nosotros. Lo digo en general, habrá mejores, peores, pero como que se agudizaron las diferencias sociales, las diferencias políticas. Se Sí. vive en un clima de conflicto permanente. Cualquiera que diga algo es inmediatamente llevado para un lado o para el otro. Es imposible Bueno, hablar. ¿Cómo trabajan nosotros, en ese lugar, en claro, este nosotros ámbito? trabajamos muy fuertemente con lo positivo. Es como si decir, ¿nos dedicamos a la enfermedad o nos dedicamos a la salud? Ujú, ¿Nos dedicamos a las violencias o nos dedicamos a la convivencia?
Entonces, nosotros elegimos un modelo positivo. Eso no implica que no estudiemos muy intensamente los procesos sociales y culturales que se van dando en el mundo. Eso es fundamental. Entonces, nosotros trabajamos con una idea de que no hay una violencia solo física o muy propia en las guerras, sino que Sí. hay otros tipos de violencia que son estructurales, esto que te decía, gente que no tiene agua, que no tiene cloacas, Ujú. Sí, que no sí. tiene alimento, casa, estudio, ese es otro tipo de violencias. Así que hay una serie de violencias, pero hay además una serie de estrategias para generar violencia, que nosotros también las estudiamos. No es nosotros cuando vamos a trabajar, trabajamos con lo positivo, pero estudiamos mucho de cómo se generan las cosas. ¿Por qué? Porque tomamos las causas de todo eso. Claro. Entonces, nosotros sabemos muy Para bien que hay desarticular de alguna causas. manera, ¿no? Exacto, que hay, pero no, no, lo que pasa es que nosotros decidimos conscientemente no fortalecer todo lo negativo, Ujú. sino trabajar con lo positivo, pero Paralelo, conocerlo, paralelo. porque, porque de la otra manera no se puede. Una de las cosas que te puedo decir es que básicamente se construyen los odios, son educados, son culturales, se Ujú. construyen y como siempre marcando las diferencias y no la humanidad, siempre poniéndose del lado de que nosotros somos los buenos y ellos los malos. Es decir, no se busca realmente eso, pero ¿por qué? Porque hay un montón de intereses de todo tipo, Sí, políticos, sí, bueno, si lo económicos, de sabemos poder. nosotros acá en Israel, esto, ¿no? Claro, hay un montón de Se razones construye por el las odio, sí, cuales sí. no se elige exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, nosotros buscamos huellas en nosotros mismos. A ver, ¿qué estoy pensando? Pero yo no la conozco a esa persona. Entonces, trabajamos, bueno, yo en eso he trabajado mucho, en los aspectos del lenguaje con estereotipos, generalizaciones, ambigüedades, todo eso, mucho trabajé porque escribimos con Silvina más de 25 libros sobre comunicación y Ujú. para mí siempre fue un tema. Es decir, para mí la convivencia no es de ahora, es de siempre, desde que yo creo que tenía 3 años y que decía, ¿por qué esos chicos pueden o no pueden tal cosa? ¿Pero por qué esa persona grita? Ujú. Siempre me llamó la atención de Ujú. por qué la gente vivía mal pudiendo vivir bien. Claro. O vivir con depresión, angustia y todo eso, pudiendo valorar todo. Siempre digo, pero tiene que haber algún camino por el cual uno no se quede metido adentro del pozo y salir de eso. Tiene que haber. Sí, Y por bueno, hay que supuesto. estudiar mucho, pero mucho el lenguaje que nosotros nos hablamos. Cuando decimos, no, lo que pasa es que esa persona tal cosa, yo digo, ¿pero qué estoy diciendo? ¿De dónde saqué? Yo no Claro. la conozco. A lo mejor es una Sí, persona el prejuicio, maravillosa y yo el prejuicio, exacto, me estoy el perdiendo la prejuicio. posibilidad de encontrarme con un ser humano extraordinario simplemente por un juicio o un prejuicio Sí, o un establecido. aspecto, o un aspecto de esa persona que quizás no te guste, pero quizás tenga otros aspectos con los que puedas trabajar y coincidir. Marta, Claro, te quiero preguntar esto. sí. ¿En qué año se fundó FEPAIS? Mira, nosotros estamos desde el 2008. 2008. ¿Y cuánta gente hoy integra FEPAIS? Bueno, nosotros más o menos somos 25, 30 personas que estamos siempre trabajando, pero yo Ujú. estoy unida a otra organización que se llama Global Peace Let's Talk, que es una organización que tiene sede en Inglaterra, en Londres. Su fundadora es africana Ujú. y bueno, nació con ella, empezamos a trabajar en el 2020 con ella, en La, la época, la vos que pandemia, recordabas la pandemia, claro. empezamos a trabajar fuertemente y bueno, ella creó esa fundación, yo estoy como ejecutiva de esa fundación en el área de educación Ujú. y tenemos a cargo un montón de países, siempre con una formación que la verdad que me está dando un training impresionante, no solo en el sentido del manejo del inglés, sino más que nada por las idiosincrasias de diferencia entre los países de África e incluso en los países de Asia, no es lo mismo Nepal.
que la India, que Pakistán, los problemas entre India y Ujú. Pakistán, porque yo tengo mis docentes, yo trabajo entrenamientos de docentes para cultura de paz, están ahí. También. Entonces veo las religiones, por ejemplo, en un montón de países el 90% son musulmanes, con lo cual a mí me hace estudiar cuáles son Ujú. sus criterios, sus días, sus fechas. Lo mismo en la India, tienen festividades que hay que Claro, respetar, que hay que claro. entender, el Pero manejo de los residuos. Es muy interesante. una, Es- una, una última consulta. ¿Hay de esto en el Medio Oriente? ¿Hay algún brazo que llegue hasta Medio Oriente que eduque a la paz? Mira, nosotros sí, hay un grupo de gente que trabaja dentro de Global Peace Talk. Yo trabajo especialmente con docentes Ujú, que trabajan en escuelas y en comunidades con serios problemas, pero además hay un grupo que está liderado por el doctor Vedabaya Kundu, que él es en la India es el maestro oficial, por así ujú, decirlo, de toda la cultura gandiana, y él hace una formación de servidores de paz y tiene contacto, por supuesto, no solamente es decir, con la India, sino con un montón de países de Oriente. Y él escribió un libro que se llama El talismán de la alegría, valores humanos. Es un diálogo en donde él con una periodista habla y yo traduje ese libro, ujú. El talismán de la alegría, y bueno, y ese libro se puede también descargar gratis, que tiene una filosofía oriental que la gente cuando empieza a leer se da cuenta de que hay muchas cosas en común, más que Ujú. tantas, hay diferencias en las formas, pero en el fondo yo creo que la humanidad, Básicamente. claro, nos han querido decir únanse, trabajen de tales modos, y hay mucha riqueza que uno pueda tomar, así que estamos Ujú. haciendo, él está La haciendo un dirección donde libro, bajar los materiales es. siempre es www.fepaís.ar. Ahí se pueden, Ok, tenemos bárbaro. el libro más los otros libros, todo lo pueden Todo el descargar de material ahí. de FEPAI se puede encontrar allí. Eh, Bueno, antes de despedirme, sí, realmente quiero hacer un homenaje a tu hermana. gracias. Realmente lo necesito, yo me emociono mucho. Le quiero contar a todos que Elisa León, la hermana de Marky, ¿no? Sí, Marcos, sí, sí. de Marcos, ha trabajado con nosotros. eh, Ella era de esas personas que cuando teníamos un problema no nos decía nada, nos escuchaba, pero después nos llamaba en forma personal. ¿Qué te Mm, pasa? Una persona tan amorosa, pero además muy constructiva, muy extremadamente eh, ligada al modelo de convivencia. Tanto es así que ella decía, yo quería tener una fundación de paz, encontré un lugar, ella amaba trabajar con nosotros y bueno, hemos ido a un montón de lugares con ella, con ujú. esa sabiduría que tenía de los vínculos, del trabajo emocional, Sí, sí. cómo, bueno, nos faltó ella y realmente para nosotros fue un golpe enorme, pero yo te contaba, ¿no? En privado, cómo cuando tenemos un tema recordamos sus palabras y es como que todo, o sea, como que sigue presente. Elisa sigue presente. Gracias, gracias, gracias.